captado por las cámaras, así que van a continuar sin duda las repercusiones en torno a ese registro, pero por ahora nos vamos a trasladar hasta Inglaterra, específicamente al noreste, ahí en Liverpool, donde se registra esta lamentable situación con un vehículo que embiste a toda velocidad y que atropella lamentablemente a por lo menos 47 personas, de las cuales 27 resultaron lesionadas y 2 de estas personas que están lesionadas permanecen lamentablemente en estado crítico. Esto es algo que ocurre en el contexto del desfile de celebración del título de la Premier League de este equipo, precisamente del Liverpool, y es ahí cuando, por razones que actualmente están siendo investigadas, este conductor de 53 años que ya fue detenido decide embestir su vehículo en contra de esta multitud, dejando estas escenas tan dramáticas. De hecho, también, según hemos podido reportear en las últimas horas, recogimos algunos testimonios de los testigos de toda esta situación, quienes calificaron estos minutos como verdaderamente de terror. Solamente se escuchaban gritos, llantos, gente muy desesperada, obviamente, puesto que nadie se espera en el contexto de un desfile de celebración tener que enfrentar una situación de estas características. Respecto al protagonista de esta historia, el hombre que está al volante ahí arrasando con toda la multitud a su paso, como les decía, ya fue detenido, actualmente permanece en custodia policial y se conocen muy pocos antecedentes en torno a él, pero lo que sí se conoce es que es un sujeto de 53 años, residente de ese mismo punto de Inglaterra, es decir, de Liverpool, y eso es todo lo único que han dado a conocer las autoridades, puesto que han hecho un llamado a obviamente tampoco especular, ni mucho menos, pero también es importante destacar, Karina, que las propias autoridades han dicho que esto no se trató de un acto terrorista, sino que más bien se trató de un incidente aislado. Claro, pero es que además es bien rara la conducta de él, entendiendo que Liverpool es una ciudad chiquitita, un poblado, más bien un pueblo que no es una de las grandes urbes que tiene Reino Unido, y por lo tanto no se entiende una actitud como esta. Ahora, quizá la explicación más lógica es que se haya salido de control la persona y se haya desesperado, pero eso no justifica que atropellara a esta cantidad de personas, ¿no? Exactamente. Pero aquí se ha descartado la posibilidad de que sea un atentado. Sí, se descartó de plano la hipótesis de que esto sería un atentado terrorista, y de hecho también en ese sentido hicieron un llamado a la tranquilidad, a la calma a la población del Reino Unido, diciendo que este tipo de escenas no se van a repetir, por lo menos en el corto plazo, puesto que se descarta que esto sea un ataque terrorista, sino que más bien fue un incidente aislado, como lo describen desde la policía. Como les decía, esto es un incidente muy reciente, está siendo investigado, veremos qué es lo que ocurre con respecto a los resultados de esta investigación, pero sin duda que las imágenes que nos deja este atropello masivo son muy dramáticas, así que veremos también qué es lo que ocurre con este conductor y si es que finalmente vamos conociendo nuevos antecedentes respecto a su persona. Hablemos ahora de Estados Unidos y esta especie ya de teleserie, como está siendo definida, de Donald Trump en contra de la Universidad de Harvard, la universidad más antigua y más prestigiosa de Estados Unidos, puesto que desde que vuelve a la Casa Blanca en su segundo mandato, Donald Trump ha anunciado múltiples medidas en desmedro de la Universidad de Harvard, puesto que Donald Trump no está de acuerdo, primero que todo, con la serie de protestas pro-palestinas que han tenido lugar en dependencias de esa casa de estudios, y es por eso que Donald Trump ha decidido castigarlos de alguna manera. ¿Y qué es lo más reciente en torno a este caso? Ha anunciado Donald Trump el día de ayer, a través de un mensaje que entrega por su red social Truth Social, dice que está pensando muy seriamente en retirar una subvención de por lo menos $3.000 millones que le entrega anualmente la administración de Estados Unidos a la Universidad de Harvard. Un anuncio que obviamente trajo múltiples repercusiones, múltiples reacciones desde la universidad, obviamente, que condenaron este nuevo anuncio hecho en las últimas horas por el mandatario estadounidense, y específicamente el mensaje que él entrega dice con signos de exclamación: Donald Trump, estoy considerando retirar $3.000 millones en subvenciones de una Harvard muy antisemita y dárselos a escuelas de formación profesional de todo el país. Qué gran y tan necesaria inversión sería para Estados Unidos.
Ese es el mensaje específico con el cual el mandatario estadounidense da a conocer esta medida que ahora está pensando adoptar, y ahí en su mensaje ya deja claro la motivación de este anuncio, puesto que califica a Harvard como un centro de estudios muy antisemita. Así que también ahí ya deja en evidencia qué es lo que motiva a Trump a llevar adelante una situación de estas características, y este anuncio se suma a lo que ya comentábamos el jueves recién pasado, cuando la administración de Donald Trump da a conocer que le prohíbe a partir de ahora a esta universidad tan prestigiosa recibir a estudiantes extranjeros o de intercambio, es decir, una medida también muy drástica que se suma ahora a este anuncio también tan radical. Así es. Y aquí vamos a ver también cómo va a reaccionar la comunidad de Harvard, porque hay muchos exalumnos que ante una situación como esta, que si Donald Trump les quita los aportes estatales a la universidad, pudiera hacer donaciones incluso. A lo mejor la universidad también es posible que consiga asociarse con alguna entidad que sustente el trabajo de la universidad, pero con el fin de, primero, no tener que pedirle a Donald Trump que reconsidere esta medida, y en segundo lugar, seguir desempeñando la labor académica que la universidad ha desarrollado durante tanto tiempo, ¿no? Exactamente, claro, ese es un muy buen punto, que es un escenario posible respecto a esta situación. Y otro punto, que es lo que ahora la administración de Donald Trump le está pidiendo directamente a la Universidad de Harvard, que es algo que desde Harvard no le han respondido a Donald Trump como él lo espera. Donald Trump le está pidiendo que le envíe una lista completa con todas las personas que participaron dentro de estas manifestaciones pro-Palestina, y una vez que la administración Trump tenga en sus manos este listado, recién ahí, según ha dicho Donald Trump, va a pensar si es que le retira alguna de estas sanciones que le ha ido imponiendo con el tiempo. ¿Y por qué quiere Donald Trump este listado de las personas que han participado en las protestas? Obviamente, posiblemente para sancionarlos, o directamente incluso, si es que no son estadounidenses, para deportarlos a sus respectivos países. Nos mantenemos en Estados Unidos, un hecho que se registra en el estado de Nueva Jersey. Acá estamos viendo en pantalla a esta dupla de policías que realizan este rescate, que ha sido descrito como verdaderamente heroico. El sujeto al cual sacan de ese vehículo y lo llevan prácticamente a rastras es un conductor que estaba bajo los efectos del alcohol y cuyo vehículo quedó atrapado, quedó detenido ahí en medio de las vías del tren, y venía ahí, tal como se ve en el video, venía el tren, estuvo a segundos de que no alcanzara a ser rescatado, puesto que vemos ahí en el registro que una vez que el tren pasa por las vías, obviamente que impacta con mucha potencia el vehículo de este sujeto. Así que es un hecho muy heroico, como ha sido descrito por la propia prensa estadounidense, y hay que tener en cuenta que acá aparentemente los policías estaban afortunadamente en el lugar preciso, en el momento correcto, puesto que si ellos se hubieran demorado quizás 20 segundos más, esta historia hubiese sido completamente diferente. Ahora, es probable que también esta persona, por el estado en que lo sacan, haya tenido una conducción errática durante el tramo anterior y lo hayan venido siguiendo, porque está prácticamente inconsciente, ¿no? Sí, exactamente. Es una muy buena posibilidad que eso es lo que haya ocurrido. Probablemente lo venían siguiendo, claro, y finalmente ya logra ser rescatado este sujeto por parte de la policía. No han entregado un reporte con mayores detalles respecto ni tampoco a la identidad del sujeto, ni tampoco a si ahora va a tener que enfrentar cargos por haber protagonizado esta situación tan riesgosa. Pero lo que sí han reconocido desde el Departamento de Policías es la labor tan heroica protagonizada por estos dos agentes que literalmente le salvan la vida a este hombre bajo los efectos del alcohol. Sobre todo porque, por ejemplo, con la baja luz que estaba de noche, es muy difícil que desde la patrulla, que es donde está ubicada esta cámara, que está captando todas las escenas, se hayan logrado dar cuenta que la persona estaba prácticamente inconsciente por el estado de ebriedad, y hayan decidido actuar. Por lo tanto, tiene que haber habido una información previa. Tiene que haber habido algo detrás, pero aún así, sin duda que es muy llamativa esta historia. O es probable también que este sujeto haya permanecido ahí detenido varios minutos, dado su condición de bajo los efectos del alcohol, y es ahí cuando probablemente la policía se haya percatado de la presencia de este vehículo detenido, y es ahí cuando proceden con este rescate. Son teorías que estamos ahora barajando en medio de este operativo tan exitoso que le salva la vida a este sujeto.